para que otros, y pues que pedimos que se nos añadan más familias, para que podamos irle a suministrar todo lo que el Señor nos ha dado, lo podamos compartir, porque no es nuestro, pero también es necesario que otras personas lo escuchen y lo vean. O sea que todo esto se imparte a su pueblo escogido y redimido. La redención ha venido a nosotros y que hemos sido escogidos desde el principio del principio, y la redención a través de que hemos aceptado al Señor en su muerte, en su resurrección, para aquel que pueda obtener una casa que lo exprese, un canal que lo lleve, un canal que lo pueda transmitir, una casa, un hogar, un donde asentar su cabeza, lo que él quiere, un tabernáculo, para que el tabernáculo santo, un tabernáculo corporativo. Entonces, ¿de qué es la economía de Dios? La administración doméstica consiste en producir y constituir un cuerpo para su Hijo. O sea, que un cuerpo para su Hijo. Es lo que quiere Dios, que la iglesia sea llena, esté constituida, que esté llena, que produzca, que esté completa. Cuesta, a mí me cuesta, pero hay que pedirle al Señor que nos ayude, para que podamos cumplir lo que Él quiere, el deseo de su corazón, para que podamos cumplir la administración que nos ha dado, porque ahora ya vemos que es una responsabilidad la que tenemos. O sea que este tema central de la Biblia, que es la economía de Dios, y toda la Biblia trata sobre la economía de Dios, el plan de Dios, la administración. Y por último, solo quisiera tocar lo que es la fe. La fe es algo que para mí pues hasta ahora que yo veo que no es la fe, como que les dije al principio, la fe que he visto antes, una fe tan superficial y tan humana. Dice, tenga fe, sí, yo tengo fe, pero ¿cómo tengo fe? Nadie lo dice, solo uno piensa que solo con tener fe ya es, tenga fe que va a salir esto, tenga fe que va a salir lo otro, pero la fe es una proclamación, dice, de que somos incapaces de cumplir los requisitos de Dios. Simplemente este es un enfoque muy distinto de lo que yo he visto. O sea que dice que es una proclamación de que somos incapaces de cumplir los requisitos de Dios, pero que Dios ha hecho todo por nosotros y que recibimos todo lo que Dios ha planeado para nosotros y todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que Dios nos ha dado. O sea que yo aquí en este ministerio he visto de que es la interpretación de la Biblia, de que el Padre se regocija nada más en el Hijo. A Él oíd, dijo el Señor. Él es mi Hijo amado, a Él oíd, nada más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Únicamente colaborar en lo que el Señor quiere, en su administración, en su mayordomía, para que nosotros podamos llevar lo que Él quiere, cumplir los requisitos de Dios, pero en Cristo Jesús, no en nosotros, porque nosotros somos incapaces. Y esto es lo hermoso, pues, de que nosotros somos incapaces. No es por nuestros propios medios que las cosas se hacen, no es porque pongamos más esfuerzo, de porque nos desvelemos, de que porque madruguemos más, no. Es Dios en nosotros. Si madrugamos, es en Dios, es en Cristo. Si dormimos poco, que sea en Cristo, que sí, para que llevemos este evangelio a aquellos que necesitan. O sea que la fe guarda esa la relación con ver una visión del contenido de la economía de Dios. A través de la fe, pero a través de Cristo, podemos tener y tener esta visión de la economía de Dios. O sea que aquí tenemos que ver de que no somos nosotros los que veamos. Y por último, quisiera solo compartir esto en cuanto a que dice que mediante nuestra unión orgánica con Cristo somos partícipes de todo lo que Cristo es y tiene. O sea que entre nuestra unión sea más orgánica con Cristo, tenemos más participación de lo que Cristo es y tiene. Tan pronto como esta unión se produce a los ojos de Dios, Cristo llega a ser nosotros. O sea que tenemos que ver a Cristo para que llegue Dios a nosotros el Padre. Y nosotros llegamos a ser uno con Él, tenemos una unión orgánica. Únicamente de este modo podemos ser justificados delante de Dios en Cristo.
Muchos cristianos tienen un entendimiento doctrinal de la justificación por la fe. Según su concepto, Cristo es el justo, aquel que está en el trono en la presencia de Dios. Cuando creemos que en Cristo, Dios considera a Cristo como nuestra justicia. Bien importante esto, ¿verdad? Cuando creemos, dice, en Cristo, Dios considera a Cristo como nuestra justicia. No es que nosotros nos justificamos, sino es Cristo en nosotros que nos justifica. Y ese entendimiento, dice, de la justificación es muy superficial. Al fin de ser justificados por la fe en Cristo, debemos creer en el Señor Jesús a raíz de nuestro aprecio por su preciosidad. Y al ser esto infundido, nosotros que tenemos esta preciosidad de Cristo, ¿mediante qué? La predicación del Evangelio. O sea que espontáneamente que sentimos un aprecio por el Señor y le invocamos. Esto es el creer genuino. Nosotros, la predicación del Evangelio, invocarle para que este creer sea genuino. Y cuando creemos de ese modo que nosotros y Cristo somos hechos uno. O sea que ahí, hasta ahí tenemos una unión. Ahí empezamos a tener fe. Ahí empezamos a ver la visión de la economía de Dios. Ahí podemos ver su plan. Ahí podemos ver la preciosidad de Dios. Entonces, se debe considerar a Cristo como nuestra justicia. O sea, y también cuando oímos el Evangelio, comenzamos acá a percibir la preciosidad del Señor. Eso hace surgir, ¿qué? La fe viviente que nos une con Cristo orgánicamente. O sea que hasta eso es lo que quería compartirles, porque hasta ahora puedo entender lo que es la fe, lo que es la justificación, lo que es el plan de Dios, lo que es la economía de Dios, lo que es la preciosidad de Cristo. O sea que tenemos, hermanos, mucho por aprender todavía, gracias a nuestro Cristo que nos justifica. Amén. Amén, amén, hermanos, por esta semana. Esta semana nos dice el hermano que es muy importante que en el recobro del Señor tengamos una visión, y esta visión tiene que ser la economía de Dios. Conforme a esta visión no tenemos que movernos, hermanos. Nos dice el hermano que debemos ser inamovibles a esta misión, a esta visión. Amén, hermanos, porque esta misión consiste en la administración doméstica, y esta a su vez se encarga de producir y constituir un cuerpo para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, por la economía de Dios. El título de esta semana dice la visión rectora y controladora de la economía de Dios en fe, y prácticamente abarca varias cosas que el hermano Jorge nos compartió, e Isaí también. Debemos tener una visión. Yo recuerdo de que cuando nosotros, yo trabajé algún tiempo en seminario, ¿verdad? Y los chicos hacían una ¿cómo se llama? Una visión de vida o un plan de vida, ¿verdad? Y en esa visión que hacían, o en ese plan de vida, pues incluían todo lo que ellos querían ser. Y nosotros les decíamos de que entonces tenían que tener, bueno, para la visión hay una misión, o sea, una manera de hacerla o de llevar a cabo la visión. Pero digamos, todo lo que ellos hacían estaba relacionado con lograr esa meta, ¿verdad? En ese plan de vida. Entonces yo lo relacionaba porque realmente nosotros hoy en día necesitamos tener una visión, pero esta visión es algo que nos controla, que nos rige, que nos dirige, y como decía Isaías, él decía que no podemos movernos de esta visión. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en si nosotros tenemos una visión o no, ¿verdad? En la vida práctica, en la vida normal, debemos de preguntarnos si hay algo que a nosotros nos rige, nos controla y nos dirige, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una parte de mi vida donde yo estaba como metido mucho en la universidad. Yo me recuerdo que mi tiempo, mi dinero, el esfuerzo y
era para la universidad y perdí muchas cosas realmente por la universidad, ¿verdad? Inclusive cometí muchos errores porque estaba tan enfocado en la universidad que inclusive en alguna manera me olvidé hasta de mi familia. Pero les pongo este ejemplo porque realmente la visión que una persona tiene, esa visión lo controla, lo dirige y lo regula a hacer todo lo que esa persona hace durante el día, durante la semana, durante una noche, durante un año. Pero es la visión que lo regula durante toda su vida. Entonces el hermano aquí nos anima a que nuestra visión sea la economía de Dios. Entonces cada uno de nosotros debemos de ponernos a pensar o debemos de ir al Señor y tener comunión con Él para preguntarnos si nosotros tenemos una visión. Porque cuando habla en el versículo de Hechos, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Entonces aquí vemos el caso de Pedro, que Pedro pues se le fue revelado algo y él siguió en esta línea de la revelación y él no fue desobediente. Nosotros probablemente recibimos al Señor en cierto tiempo y el Señor abrió su corazón a nosotros, pero nosotros fuimos desobedientes porque pues hemos sido fríos, calientes, tibios, o sea, no hemos estado en esta línea. Entonces, hermanos, necesitamos considerar que esta visión de la economía de Dios nos regula nuestro vivir, nuestro andar diario, lo que hacemos. Y algo que decía Josué es que, digamos, anoche nos compartía de que todo lo que hacemos gira en torno a esta economía. Entonces, la forma que estudiamos, qué estudiamos, nuestras relaciones de amigos, en fin, esto nos regula completamente, ¿verdad? Esto nos hace ir en el mismo camino y no desviarnos ni a un lado ni a otro. Entonces, inclusive en Proverbios 28:19 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es dichoso. Vemos que cuando no hay una visión, lo que pasa es de que hay un desenfreno, ¿verdad? No hay regulación y tenemos un vivir inadecuado y hacemos cosas que a Dios no le agradan, que lo entristecen, porque no estamos en esta línea de la economía de Dios. Entonces, hermanos, debemos de considerar que debemos de tener una visión que nos regule, que maneje nuestro tiempo, nuestro vivir, que maneje todas nuestras relaciones personales, lo que hacemos, aún lo que comemos, diría yo, ¿verdad? Porque a veces somos tan desordenados para comer, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta visión es capaz de regular todo nuestro vivir. Esta es la visión de la economía de Dios. Y como convertí al hermano, la economía de Dios consiste en la mayordomía o cómo Dios administra esta casa y cómo Él se imparte. Me gustaba algo porque prácticamente la visión del Señor tiene que ver con la venida del Señor. O sea, el Señor está viniendo. ¿A dónde está viniendo? ¿Verdad? Él está viniendo a su pueblo, está viniendo a nuestro espíritu. Diariamente Él viene y nos toca. Si nosotros vemos en nuestra experiencia diaria, no somos nosotros los que vamos al Señor, sino que Él continuamente viene hacia nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la oportunidad cuando Él venga y tener comunión con Él. Entonces Él está viniendo, ¿verdad? Y eso me gusta porque este impartir tiene que ver con la venida del Señor. Él no solamente vino hace más de 2000 años, sino que Él hoy está viniendo en su reino, está viniendo en su propósito y en su economía, y esto es maravilloso. Debemos nosotros considerar que hay algo que el Señor está haciendo hoy. Vemos, por ejemplo, el mal tiempo, las calamidades, todas las inundaciones, las guerras que están dando, la subida de precios, y nosotros nos preguntamos dónde está Dios. Hermanos, Él está viniendo, ¿verdad? Él tiene completamente en su poder, tiene todo, y a Él no se le escapa nada, y Él prácticamente lo controla todo. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día es simplemente la venida del Señor, ¿verdad? Entonces su pueblo lo toma para Él como su propósito. Luego, a mí me gustaba cuál es la revelación del Nuevo Testamento. Toda la revelación del Nuevo Testamento tiene que ver con esta economía de Dios. Ahora, cuando abrimos el Nuevo Testamento y podemos ver qué está ahí, lo único que está ahí es Cristo, ¿verdad? Ahora, alguien dirá, no, es que ahí está el bautismo, están los dones. No, hermanos, lo único que está ahí es Cristo. Y esto debemos de considerarlo, porque por eso es que muchos se han perdido en la economía de Dios, porque ven otras cosas. Inclusive Pablo dice, dejen de ver genealogías interminables o fábulas o cosas de viejas, dice, sino que concéntrense o vean la economía de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros hoy podemos decir que estamos en el recobro del Señor, pero en la revelación del Nuevo Testamento, Cristo es el centro y nosotros estamos en otro lado, perdidos en las formas, en las maneras, en las tradiciones. Inclusive podemos estar perdidos en la
en la religión. En el versículo que compartía, cuando él dice consumado es, vinieron los religiosos y dijeron, después de ese versículo dice, debemos de quebrarle las piernas porque al siguiente día es el día del reposo y nosotros no podemos hacer nada porque ese día es un día solemne. O sea, ahí podemos ver la religiosidad. Estaban matando al hombre Jesús, pero ellos querían guardar el día de reposo al otro día. Terrible lo que es la religiosidad, ¿verdad? Simplemente una manera de cumplir con las reuniones, una manera de cumplir con, ya leí la Biblia, o ya soy un buen hombre, soy una buena persona, y eso es todo. Inclusive ya di mi diezmo y yo ya cumplí. Eso es, de alguna manera, cuando Cristo no es la realidad, cuando Cristo no es el centro, entonces simplemente es una religión, algo alejado totalmente de lo que Dios desea. Hermanos, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos a Cristo, vemos la revelación de Cristo. Quien se revela ahí es Cristo mismo y todo lo que este Cristo implica. Entonces no podemos ver nada más que la economía de Dios, que es Cristo mismo a través de este ministerio neotestamentario. Y debemos ser regulados por la enseñanza de los apóstoles. No podemos enseñar una cosa diferente, no podemos leer una cosa diferente, no podemos ir a una reunión donde se enseña una cosa diferente que sea Cristo, ¿verdad? Pero es que ahí es bonito porque es que Josué nos explicaba ayer, o sea, una reunión donde hay comida y que nos reunimos para ir al cine, eso está alejado de la economía de Dios. Realmente el enfoque acá en el Nuevo Testamento, en nuestras reuniones, en nuestro vivir diario, debe ser este Cristo maravilloso, y debemos de seguir la línea de los apóstoles, debemos seguir la revelación de los apóstoles, y para eso debemos tener mucha comunión para leer el Nuevo Testamento, que es prácticamente la realidad de todas las sombras del Antiguo Testamento. Y por último, hermanos, que lo quería compartirles es en los versículos de Apocalipsis 2:17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venza daré a comer del maná escondido. Y luego en Apocalipsis 3:21 dice: al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los israelitas tenían un maná todos los días y ellos pues disfrutaban de este maná, que los que agarraban más pues se podría este maná, pero los que tomaban en lo correcto pues lo podían disfrutar y comer. Pero en el arca había un maná que era un maná aparte, un maná que estaba escondido. Entonces este maná hoy representa la íntima comunión de Dios en la economía de Él, y tiene que ver con lo que el hombre está comiendo diariamente. Nosotros no podemos experimentar la economía de Dios si no comemos a Cristo. Es imposible experimentar la economía de Dios. O sea, aunque nos hablen bien, aunque agarremos bien los bosquejos, aunque digamos nosotros sepamos interpretar bien lo que están en los estudios vida, hermanos, si no comemos al Señor, es imposible que nosotros podamos experimentar la economía de Dios, porque la economía de Dios, quien Cristo es su centro, tiene que ver con el comer este maná escondido, es decir, llevar una vida de comida del Señor. Entonces me impresiona esto, porque al final el Señor va a producir la nueva Jerusalén, que es la mezcla de Dios con el hombre, y hay algo impresionante. Dice acá en una parte donde dice: el proceso de la vida de iglesia es el proceso de la venida de Cristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta economía? Estamos trayendo a Cristo. O sea, cuando nosotros vivimos a Cristo, lo que estamos haciendo es trayendo a Cristo, ¿verdad? Cristo está viniendo en nuestro vivir, ¿verdad? Y esto es impresionante, porque entonces, hermanos, cuando no somos conscientes de nuestro espíritu, estamos rechazando la venida del Señor. Cuando vivimos en pecado, estamos rechazando la venida del Señor. Cuando vivimos en la vida de nuestra alma, estamos rechazando la venida del Señor. Pero cuando tenemos un proceso de la vida de la iglesia, entonces lo que estamos haciendo es trayendo a Cristo primero a nuestra casa, a nuestro entorno, y luego a nuestra colonia, luego a nuestro municipio, en fin, a todos los lugares, ¿verdad? Entonces este Cristo es maravilloso. Y quiero terminar con esto de que lo que hablaba de hermano Jorge, esto es en fe, ¿verdad? Esto es con fe. Y la fe tiene dos cosas muy importantes. Por un lado está el aspecto negativo, que es que nosotros debemos de darnos cuenta que no podemos hacer nada, ¿verdad? A veces nos levantamos con la idea de que yo voy a hacer esto, y hoy sí voy a invocar al Señor, y hoy sí voy a tener un avivamiento, y hoy sí voy a ser un buen cristiano y voy a ser un ejemplo para los demás. Hermanos, nosotros debemos de darnos cuenta que no podemos hacer nada, o sea, no, rotundamente nada.
Si cuando me preguntan a mí, mira, ¿y qué vas a hacer hoy por el Señor o qué vas a hacer hoy por tu vida? Nada, yo no puedo hacer nada. Ese es el aspecto negativo. En el aspecto positivo nosotros debemos de confiar en el Señor. Hermanos, esto es maravilloso porque como Él es el administrador, seguramente lo que él prometió, Él lo va a cumplir. Él juró por sí mismo de que iba a llevar a cabo este propósito maravilloso. Entonces no tenemos que tener ninguna desconfianza y debemos de confiar plenamente en lo que Él está haciendo. Así que debemos de rendirnos ante Él, confiar en su persona y decirle, Señor, tú vas a llevar a cabo este propósito maravilloso, ¿verdad? Yo no quiero hacer nada, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa disposición de no hacer nada, entonces Él empieza a hacer algo a través de nosotros. Entonces Él empieza a vivir y Él logra su propósito y su economía. Alabado sea el Señor, hermanos, por la economía neotestamentaria del Señor. Alabado sea el Señor por este plan maravilloso, por esta visión que nos debe controlar y regular y porque debe ser en fe. Amén. 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 Necesitamos una visión clara de la economía del Señor. El título de esta semana es la visión rectora y controladora de la economía de Dios en fe. Y me impresiona mucho darme cuenta que no conozco la visión del Señor. Cuando hicimos nuestro seminario nos pedían que redactáramos nuestra visión, lo que nosotros veíamos en nuestra vida, en nuestro futuro, todo en cuanto a lo que nosotros queríamos lograr, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros no conocemos esta visión del Señor, no sabemos qué es lo que el Señor quiere y podemos dar cuenta en esto por nuestra manera de vivir. Vivimos de una manera desordenada y de una manera libre, ¿verdad? Creyendo que lo que hacemos está bien y que lo que no hacemos está bien. Y me impresiona mucho que esta visión del Señor no solamente es como algo celestial, ¿verdad? Que es inalcanzable para nosotros, que el Señor tiene que llevar a cabo porque Él es Dios, sino que esta visión es algo que también es terrenal. Cuando Él se hizo hombre y vino a la tierra, Él trajo esta visión consigo y la volvió algo terrenal. Cuando Él murió, Él dice que Él descansó, y luego cuando Él resucitó, dio esta visión celestial. Y entonces me impresiona mucho estos dos aspectos, tanto el terrenal como el celestial, porque quiere decir que ciertamente el Señor lo va a consumar y Él va a hacer su parte, pero también quiere decir que necesita que nosotros participemos. Entonces me impresiona mucho esto, porque necesitamos darnos cuenta que esta visión nos incluye a nosotros. La economía del Señor tiene que ver con que Cristo se imparta en nosotros, pero no conocemos la realidad de esto. Sabemos que el Señor quiere una iglesia, sabemos que el Señor quiere consumarlo todo, sabemos que quiere la Nueva Jerusalén, pero la realidad es que no conocemos lo que esto conlleva, porque nosotros vamos a decir, es que hay que edificar la iglesia, y yo les puedo convertir, hay que edificar la iglesia, el siguiente domingo volverle a convertir, hay que edificar la iglesia, pero yo no edifico la iglesia. Y esto nos lleva a ser personas religiosas, a ser personas que solo hablan y quieren enseñar, pero no tenemos la realidad de la economía del Señor. Esta economía conlleva un vivir que nos lleva a producir la iglesia. Pero me impresiona también que esto no solamente es algo tan celestial, sino que es también algo muy terrenal y muy simple. Y aquí el hermano dice, el centro de la economía de Dios consiste en obtener un cuerpo que exprese a Cristo. A la postre, dicho cuerpo será la novia de Cristo, que le corresponde como su complemento y que descenderá con él a la tierra para llevar a cabo el paso final de la economía de Dios. Y me impresionaba mucho porque a veces lo vemos demasiado alto, ¿verdad? Cuando vemos esto nos desanimamos, ¿verdad? Es que no vivimos de tal manera, no conocemos la economía del Señor y
tampoco es que sea algo tan complicado. Entonces es como contradictorio, ¿verdad? Porque entonces o necesitamos ver más allá o necesitamos ver lo más simple, ¿verdad? Pero la realidad es que solo el Señor puede descubrir en nosotros esta economía. A veces tratamos de descubrirla con nuestros propios ojos, ¿verdad? Que era lo que hacían los sacerdotes en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y los levitas intentaban tentarlo y le decían, ¿verdad? Danos fe, muéstranos esto, muéstranos aquello. Y es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿va? Tratamos de obligar al Señor a que nos ilumine y queremos que de un día para otro esta visión fluya en nosotros y sea una realidad en nosotros, pero la realidad es que solo quien acompaña al Señor puede ver esta visión. Pedro, a pesar de todo lo que él pudo ser, lo que pudo hacer, él siguió al Señor, él decidió seguir al Señor, él tuvo la fe para seguir al Señor, y esto fue lo que lo llevó a ver la visión. Muchos otros tenían y pretenciosos querían que el Señor les mostrara algo, pero no querían ver nada, solamente querían tentarlo, y muchas veces actuamos así, ¿verdad? Señor, ilumíname, Señor, muéstrame, Señor, alúmbrame, pero esta no es la manera es que nosotros acompañemos al Señor, nosotros sigamos en pos del Señor, porque solo así podemos conocer esta visión. Y me impresionaba mucho en lo que hablaba acerca del alimento. Nosotros estamos desnutridos, no tenemos la condición para poder ver esta visión, porque solo comemos, como dice aquí, solo comemos azúcar, o a veces nosotros seguimos tomando leche, y esto está bien para alguien que es recién nacido, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo tenemos nosotros en la vida de iglesia? ¿Cuánto tiempo hemos visto tantas revelaciones del Señor y la contradicción, ¿verdad? No las vemos. Hemos leído y no vemos nada, no sabemos nada. Entonces necesitamos darnos cuenta que necesitamos un alimento sólido. Pero este alimento sólido es el pan, y este pan es Cristo mismo. Él en Juan dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el único alimento que puede nutrirnos, este pan maravilloso. Efesios 3:9 dice: de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido a lo largo de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este ministerio no solamente tiene que ver con que yo me salve, porque a veces somos muy egoístas, ¿verdad? Yo tengo que ser vencedor, yo tengo que ser tocado por el Señor, yo tengo que crecer, yo tengo que edificar la iglesia, pero esta realidad no puede ser individual. Dice ahí que el Señor anhela un cuerpo, y esto es maravilloso, y me exponía mucho. ¿Cuántas veces yo querido tocar el cuerpo de Cristo? ¿Cuántas veces he querido ser partícipe de este cuerpo? Me intereso mucho por lo que me pueda pasar a mí o por mi crecimiento, pero no me doy cuenta que no puedo crecer sin el cuerpo. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo produce la iglesia. Alabado sea el Señor, porque Él quiere producir su iglesia, pero también necesitamos ver que solo el cuerpo de Cristo puede producir la iglesia. Necesitamos ser un cuerpo unánime, y no podemos lograrlo si seguimos creyendo que basta con orar en la mañana, orar en la noche, leer de vez en cuando, ir a una reunión. Esto no basta. La vida del Señor es una vida que es continua, no es por tiempos o por momentos. Esta vida es una vida, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos decir, bueno, ahorita me voy a morir toda la tarde y resucito más en la noche, ¿verdad? No podemos vivir de esa manera. Necesitamos ser vivientes, necesitamos poder vivir la vida del Señor, pero también darnos cuenta que para esto necesitamos al cuerpo. El cuerpo de Cristo es glorioso, la iglesia es gloriosa, pero nosotros la hemos convertido en algo vano, en algo egoísta, en algo que está muy lejos de ser una realidad para nosotros. Pero alabado sea el Señor, porque Él nos anima y nos muestra su economía, y nos muestra que Él tiene un deseo, que quiere su cuerpo, que quiere su iglesia, y que quiere la nueva Jerusalén. Amén. Hermano, solo para corregir que fue Pablo el que habla con Rey Agripa, porque ese nombre se me había confundido hoy.
Amén. Gracias al Señor por la palabra. Yo fui también muy tocada por esta lección de la semana 1, porque necesitamos tener una visión rectora y controladora de la economía de Dios en fe. En primer lugar, pues necesitan nuestros ojos ser abiertos para poder ver la economía de Dios. Y a pesar de que hemos hasta cantado qué es la economía de Dios, por mi parte no he tenido 100% la claridad de esta visión. Y es que cuando habla de una visión, también habla de ser introducidos en otra esfera, de ser regidos, controlados y dirigidos por esa visión. También habla de ser fuertes e inconmovibles. Así que me llama mucho la atención esto, porque al tener esta visión, pues toda nuestra vida va a estar o va a girar en torno a su economía. Y también todo lo que nosotros hagamos, como decían los hermanos, va a ser controlado por la economía de Dios. Otra cosa que habla aquí es de que la economía de Dios es el tema central de la Biblia. Así que una vez nosotros vemos qué es la economía de Dios, entramos en esta esfera, vivimos en esta esfera, nosotros vamos a poder comprender qué es la Biblia, qué visión está ahí en la Biblia. Aún esto me animaba mucho, porque al ser introducidos en esta esfera y darnos cuenta que realmente pues estamos ahí, ¿verdad? O sea, ya hemos nacido en nuestro espíritu, y nuestra esfera ya no es la carne, ya no es nuestra humanidad, sino que nuestra esfera es nuestro espíritu, en donde está y se desarrolla la economía de Dios. También habla aquí de que Cristo es el elemento, es la esfera, el medio, la meta y el objetivo de la economía eterna de Dios. Él lo es todo en la economía de Dios. Y ahí es donde también me llamaba la atención, porque algo que yo no había visto tampoco era la relación que hay entre la economía de Dios y la fe. Y el hermano habla aquí que la fe, por un lado, pues por el lado negativo, pues habla de detener nuestra labor, de detener nuestra obra, de no confiar aún en nosotros mismos ni en nuestras capacidades. Y ahí es donde se cumple esto, ¿verdad? Que Cristo es el centro de la economía de Dios. No necesitamos hacer nada de nosotros, sino solo permitir que Cristo se añada a nosotros y ser introducidos y sumergidos cada día en el Señor, para que la economía de Dios sea cumplida. Me recordaba de lo que vimos en el estudio Vida de Génesis, que la predicación del Evangelio no es algo que sea producto nuestro, o sea, no debe ser así, que se nos ocurra, vamos a hacer una campaña de evangelización y nos vamos, y hagamos esto, hagamos el otro. No, aún la predicación del Evangelio que está en esta esfera es producto de la vida, del rebosar de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Así que si la vida de Dios rebosa en nosotros, vamos a querer hablar la palabra y vamos a querer predicar a Cristo a los que no son creyentes. Así que por el lado negativo, pues la fe significa eso, pero por el lado positivo, pues es confiar en el Señor. Así que la fe es un requisito muy importante para contactar a Dios en su economía, y dice uno de los puntos que también es el único camino para que llevemos a cabo su economía. Así que Cristo se infunde en nosotros, dice otro punto, para hacer la fe en nosotros. Él llega a ser en nosotros la fe por la cual creemos, y nuestra capacidad para creer mediante el aprecio que tenemos por Él. Así que el que tengamos nosotros participación en esta esfera cada día es por medio de que nosotros ejercitemos la fe, y la fe es Cristo. Así que necesitamos ser infundidos por Él, para que a medida que Él avanza en nosotros, pues nosotros podemos disfrutar de su economía. Y también pues la visión se vuelve más fuerte en nosotros, se amplía la visión. Un hermano nos decía que para que nuestro vivir humano sea bendecido, necesitamos ponernos los lentes de la economía de Dios, ver todo desde ese punto, ver todo desde su economía, desde que comprender que todas las cosas, ahí como dice la palabra, cooperan para bien
¿Esto qué significa? Que todas las cosas cooperan para que Cristo se añada a mí, para que Cristo crezca en mí. Así que gracias al Señor por esta palabra, y de verdad yo anhelo que su economía sea mi visión. Como decía Marvin, yo también trabajé con seminaristas, y uno les enseña esto, a tener una visión en la vida para que ellos tengan un propósito, una meta, y para que pues cumplan sus sueños, ¿verdad? Porque de eso se trata esa primera parte del trabajo que hacen. Pero y para nosotros es lo mismo, ¿verdad? Para tener una visión, para nosotros es tener al final una meta, ¿verdad? Todo lo que hacemos es para la economía de Dios. Nuestro servicio, los pastoreos, las reuniones, no es para tener una espiritualidad, dice aquí también, o para que seamos hermanos muy espirituales, así entre comillas. Todo lo que hacemos, todo lo que comemos, todo lo que leemos, todas las reuniones, todo tiene un fin, y este es la economía de Dios. También quería compartirles algo que vimos bien importante en el estudio Vida de Hechos, y es que en el capítulo número 12 ya hay algo que es pues preocupante para los apóstoles, porque para ese entonces la religión judía no era la única que los perseguía, sino que los perseguía también la política. Así que estaba Herodes, que era un César era muy cruel, era muy malvado. Él también se une a la religión judía para perseguir a los santos. Pero hay algo importante que en este capítulo se muestra. Bueno, tal fue la persecución que fue la vez que Pedro fue a la cárcel, y estaba en unas condiciones terribles. Él estaba engrilletado, y estaba engrilletado, atado a 2 soldados, uno a cada lado, para que no se fuera. Y el Señor hace un milagro. Sale Pedro de la cárcel, y Herodes, aún su furia crece un poco más. Pero lo que el hermano menciona aquí es algo que a mí me tocó mucho, y es que la batalla entre los cristianos y la religión y la política no era entre ellos mismos en sí, sino que la batalla que se muestra ahí es la batalla que está entre Dios y Satanás. Así que nosotros debemos ser conscientes que muchas cosas que están en contra nuestra no es una batalla con las personas en sí, con las cosas en sí o con las situaciones. La batalla es contra Satanás. Así que es una batalla espiritual. ¿Y cómo hacemos para pelear contra ¿verdad? Contra Satanás, si no es algo físico? Pues hay algo bien importante, sino que la batalla no se pelea mediante la fuerza o la carne, sino que la batalla se pelea mediante la oración. Y aquí el hermano menciona que las hermanas deben tomar la iniciativa para orar, porque quizá las hermanas no podemos hacer todas las actividades de la iglesia, o estar al frente como los hermanos, o coordinar como lo hacen los hermanos. Y muchas hermanas se desaniman por eso, porque no pueden tener las mismas actividades que los hermanos. Pero algo muy animante aquí es que nosotras como hermanas tenemos una actividad muy importante a realizar, y esta actividad es la oración. Así que puesto que Pedro salió de la cárcel, es porque estaban orando en la casa de María, y habían muchos santos orando por Pedro, y Pedro salió. Así que esto es maravilloso, porque ante la batalla espiritual que se libra cada día, y ante las muchas batallas que nosotros tenemos también, no solo como iglesia, sino de forma individual, la solución es la oración. Y también cuando nosotros oramos, y esto es maravilloso, cuando nosotros oramos y peleamos de tal forma la batalla espiritual, pues hay victoria. Entonces la palabra de Dios crece y se multiplica. ¿Y cómo es que crece la palabra? Porque nosotros al ser uno con el Señor, crecemos en vida, por lo tanto la palabra crece y se multiplica por medio de la iglesia. Así que gracias al Señor por esta palabra, porque ahí sí que
es que nuestros ojos también sean abiertos en cuanto a esto, de ver que nuestras peleas y luchas no es contra algo físico, sino que realmente es contra Satanás, y ganamos las batallas y obtenemos victoria mediante la oración, y esto permite que su palabra crezca y que también se multiplique. Alabado sea el Señor, que el Señor permita que su palabra crezca en nosotros y que pues nuestra visión sobre su economía se amplíe también. Ven por esta semana. Gracias al Señor por hablar de Dios con respecto a esta visión que debemos tener con respecto de la economía de Dios y que se relaciona directamente con su impartir. Dios administra su casa y la administración de la casa se refiere, pues en este caso, a la comida, cómo se administra la comida. Cada quien en su casa lleva una cierta administración y pues en eso consiste el éxito de no llegar a la quincena o a fin de mes sin qué comer, pero Dios la comida que Dios administra es Él mismo. Entonces cada vez que nosotros le tocamos o cada vez que nosotros participamos de Él se da a nosotros, ¿verdad? Lo bebemos a Él, lo comemos a Él, lo adquirimos, lo ingerimos. Entonces en eso se basa mucho el asunto de esta economía, y ver la economía de Dios en todas las cosas es lo que debe regirnos, gobernarnos, como tener un filtro, especialmente en las cosas de la iglesia, pero también en nuestras cosas diarias, donde realmente pasamos más tiempo. Recordemos que pasamos más tiempo en nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestras gentes de trabajo, que con los hermanos en las reuniones. Tenemos reuniones pues casi todos los días, 1 hora, pero en las 23 horas que restan estamos en el trabajo, en la calle, en la casa, durmiendo. Entonces todo lo que hagamos durante el tiempo de reuniones debe ser algo que dispense a Dios en los que están ahí. No podemos usar el tiempo para otra cosa. No es así. Pero también en nuestro diario vivir, mientras más tiempo estemos expuestos al suministro de Dios, más rápido Él va a obtener algo de nosotros. Nos vamos a volver un mejor terreno para Dios, porque cuando estamos abandonados en las cosas del mundo, y Marvin nos compartía su testimonio, y creo que todos hemos tenido alguna etapa en nuestra vida en la que dedicamos todo nuestro esfuerzo a algo y abandonamos a Dios primero, ¿verdad? Luego a nuestras propias familias, y el hermano nos compartía ese testimonio. Especialmente los jóvenes deben estudiar ahora que están solteros, ¿verdad? Ya cuando uno está casado es más difícil y toca renunciar a ciertas cosas que pues eso no ayuda mucho, pero el Señor otra vez en su misericordia se presenta a nosotros como un árbol que da fruto, como un río que fluye, pero como un padre que alimenta. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos en algún momento, cuando ellos le dijeron, mira, ya es tarde, manda a la gente a dormir, que aquí nadie se va, y el Señor les contestó, denles ustedes de comer. Aunque parezca esto un poco extremo tal vez, pero esa es la intención de Dios, dar de comer, y al final lo hizo. Ellos tenían que ejercitar su fe, y de eso habla esta semana. ¿Cómo ejercitamos nuestra fe? Hay 2 cosas que menciona el hermano en esta semana. Ejercitar la fe significa detener nuestra labor y nuestra obra. Y esto es muy importante. ¿A qué se refiere esto? Nosotros obramos y laboramos normalmente en nuestra mente natural, en nuestra buena humanidad. Puede ser. También obramos según nuestros intereses, ¿verdad? Hacemos lo que traiga un beneficio para nosotros. Esa es la manera natural de hacerla, tal vez condensada en estas 2 actitudes. Pero obrar en fe significa, o ejercitar la fe aquí significa detener nuestra labor. Y por otro lado, ¿qué significa confiar en Dios? Confiar en Dios.
Si tenemos una necesidad, acudamos al Señor. Él nos va a dirigir, nos va a proveer, nos va a mostrar dónde está la provisión para nosotros cada día. La porción para esta situación de tensión que estamos viviendo, por ejemplo, ¿verdad? Esa falta de afecto, esa falta de algo que nos está haciendo, que nos hace sentirnos mal, por ejemplo, o la solución a una situación, la sanidad a una enfermedad, la provisión en medio de la escasez. Entonces, por un lado, detenernos de seguir actuando en nosotros mismos, pero para ello lo que necesitamos es estar expuestos al suplir de Dios, al fluir de Dios, que está en muchas partes. Está en que leamos la Biblia, que consideremos la Biblia, que memoricemos la Biblia, que entremos en el ministerio, que estemos orando sin cesar, que estemos alabando al Señor constantemente para poder experimentar esa victoria, que es ese suministro de Dios. Así que, porque este asunto de la economía de Dios es en lo que consiste su recobro. El recobro de Dios hoy en día consiste en que su economía sea cumplida, pero esa economía de Dios se lleva a cabo en la esfera no de la espiritualidad, sino en la esfera de la fe, que son estas dos cosas: dejar nuestra labor y nuestra propia obra, dejar de actuar de manera nada más psicológica, sino ir más profundo en el Señor y movernos por ese rebosar. Que lo que hagamos y digamos surja del rebosar de Dios, no de lo que sepamos, no de lo que memorizamos, porque sabemos muchas cosas, pero nuestra experiencia es diferente. A veces no concuerda lo que hacemos con lo que sabemos. En la reunión decimos que hay que perdonar, pero en la práctica nada de ver de perdón, ¿verdad? En nuestro compartir decimos que hacemos esto, quedamos aquí, pero en la práctica ni decimos ni damos. Esto es algo que no corresponde, pero necesitamos detenernos para que nuestra labor y nuestra obra surja de la llenura, de rebalsarnos de Dios, Y la otra es confiar en Dios, no adelantarnos, no tener planes. Viene una situación y empezamos a pensar, le voy a decir, voy a ir, le voy a pedir, y empezamos de esta manera, desesperados, a actuar por nosotros mismos. Detenernos y confiar en el Señor. Él va a proveer, Él va a sanar. Claro, hay que trabajar y hay que procurar de todo, pero cuando está la situación, no ser veloces y hablar y decir, sino confiar en el Señor, detenerse, y todo lo que nos apremie, todo lo que nos preocupe, volvámoslo una oración y alabemos al Señor, que es muy importante. Amén, queridos hermanos y hermanas. Hermano Jorge, que el Señor le guarde. Hermano Mario, Marvin y familia, Linda y las niñas. Amén. Dice ahí y solito. Dios, bebés. Amén, hermanos, ahí, amén, hermanos.